Amigos de Jardín de Libros, estamos aquí con el escritor colombiano Héctor Abad para hablar de su más reciente novela, La Oculta. Yo tengo siempre una curiosidad por saber el origen o cómo se originan las novelas, cuál es de repente la imagen que genera la historia o de repente una idea que luego vas desarrollando y que termina siendo la novela. ¿Cómo nace La Oculta? Yo pienso que el verdadero origen de La Oculta son unas cabalgatas que hacía con mi abuelo desde su finca más baja en tierra caliente, decíamos nosotros, donde había algunas reses, había vacas, había novillos, terneros, hasta una finca que quedaba más arriba, ya en tierra fría, hasta otra finca que se llamaba Casablanca y donde había cafetales. Cuando nosotros íbamos, mi abuelo y yo, hace medio siglo, yo tengo 56 años, cuando yo tenía 6 años probablemente, subía con mi abuelo a la finca de los cafetales, pasábamos por la orilla de una laguna que se llamaba La Oculta, la laguna, el lago de La Oculta. Y él me decía que ese lago era de unas primas de él, unas primas hermanas a las que él odiaba y no les hablaba. Y me decía que ese era un lago muy peligroso donde se había ahogado mucha gente y que no debía nunca bañarme ahí. Yo creo que ese es el origen más remoto de La Oculta. ¿Cómo planteaste la estructura de la novela? ¿En qué momento? ¿Tenías un esquema previo? ¿Durante el transcurso de la escritura fue apareciendo el esquema? Es decir, ¿en qué momento decides narrarla a partir de estas tres voces, estos tres personajes principales? Yo quería contar, digamos, la propia explicación familiar de por qué sentía un apego tan fuerte por ese paisaje, por esa naturaleza de esa región. Y primero lo conté desde un punto de vista, como dicen los técnicos, omnisciente, con un narrador que era Dios y que todo lo sabía y que lo contaba todo en tercera persona. Eso estuvo bien durante un tiempo, me enamoré, quise el libro, tenía entusiasmo y de repente, como me pasa muchas veces en la vida, me desanimé, me desenamoré y abandoné el libro. Cuando volví al libro, ya años después, decidí cambiar la estructura narrativa. Ya los tres personajes estaban en el libro narrado desde afuera, pero quise que ahora fueran ellos, en primera persona cada uno. Me sentía más cómodo en primera persona, que fueran ellos los que narraran la historia, cada cual a su manera. Había algunos capítulos en los que ellos dialogaban. Eran capítulos hechos de puro diálogo entre Antonio, Pilar y Eva, pero al fin los suprimí. Y una novela se va construyendo así, poco a poco, con arrepentimientos, con cambios, borrando. Como mencionabas, uno de los temas principales, o quizás el principal, es ese de la tierra, digamos, ¿no? Y el apego de la gente por eso concreto que lo ata a uno, ¿no? Todos soñamos en algún momento de la vida, todos soñamos con tener una vida mejor en otro sitio. Todos soñamos con irnos y encontrar como una especie de patria donde la vida nos sonría, donde vamos a estar mejor, donde vamos a tener menos problemas. Yo soñaba muchas veces con países lejanos, con irme a otros sitios muy raros, al Báltico o a Alemania o a Italia o al Uruguay, irme a otro lado. Pero un día me di cuenta de que seguramente mis antepasados con lo que habían soñado era con tener un sitio en América, un sitio en las montañas de Antioquia para vivir y donde la vida fuera mejor que la vida dura que habían vivido en otras partes. Entonces quise imaginarme cómo había sido ese sueño de esos antepasados míos que quisieron hacer una vida mejor en América y que en este caso lo lograron. Digamos que mi padre logró ir a la universidad porque mi abuelo tenía esa finca. Mi abuelo estuvo a punto de poder salir a la universidad y no tener que trabajar como campesino, que es más duro, y empezó la carrera de medicina, pero se murió su padre y tuvo que volver a encargarse él de la finca. Y ya mi padre, gracias a esa finca, pudo ir a la universidad. Y lo que a nosotros nos quedó fue esa misma finca partida, dividida por las herencias, pero a mí me pareció importante como seguirle rindiendo un homenaje a la tierra que nos dio la posibilidad de llevar una vida menos dura y menos sufrida que la vida de los campesinos. Ahora que mencionas lo de la finca es importante porque uno
la finca finalmente es un gran personaje dentro de la novela. Es el personaje. Exacto. Y a veces me ponía a pensar que de alguna manera la historia de la finca era como una especie de versión micro o pequeña de lo que es Colombia en términos generales. No sé si te parece. Sí, de alguna manera, por ejemplo, esa región de La Oculta, donde queda la Inés, la finca de mis tatarabuelos, esa región no es tan violenta como aparece en la novela. Yo quise que en La Oculta ocurrieran cosas que han ocurrido en otras partes de Colombia, en otras zonas rurales de Colombia. En La Oculta no hubo tantos secuestros como podría pensarse a partir de la novela, pero en muchas partes de Colombia sí hubo muchos secuestros. En La Oculta no hubo grupos paramilitares tan sanguinarios que descuartizaran con motosierras a personas ahí mismo, pero yo quise que ocurriera ahí, cerca de La Oculta, para poder condensar una parte de la historia de Colombia y de la tragedia del campo colombiano, de los desplazados del campo colombiano en esa misma finca. No me interesaba ser fiel ahí, en ese caso, a la verdad de esa región, sino a una verdad más amplia, a la verdad de Colombia. Contabas en la presentación del libro una anécdota que me pareció muy divertida e interesante, que es que en Alemania tú pierdes una libreta donde tenías una novela bastante avanzada. Sí, yo tenía una libreta gruesa, azul. Cuando estoy escribiendo algo siempre empiezo a mano. Yo la llevaba en el bolsillo de los pantalones, y en Berlín yo andaba siempre en bicicleta. Y una noche me fui a comer a la casa de mi editor alemán, Heinrich von Berenberg. Y bueno, ahí como que nos emborrachamos un poquito y pasamos muy contentos. Yo volví balanceándome con mi bicicleta muy feliz a mi casa ya por la noche. Y al llegar a la casa me toco el bolsillo y ya la libreta no estaba. Y era la primera semana en Berlín de 6 meses que iba a pasar. Bueno, no, la segunda semana. Ahí estaba yo escribiendo Las memorias de un amante impotente, que iba a ser mi próximo libro sobre la impotencia sexual y la impotencia literaria. Y yo me sentí incapaz de volver a empezar ese libro. Dije, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces volví a La Oculta, que era una novela abandonada por desesperación. Yo ya la había abandonado, me había desenamorado de La Oculta, no quería escribir un libro rural, me parecía una ridiculez, un anacronismo, una tontería. Y entonces volví, seguí los consejos de algunos amigos, me volví a enamorar del libro, retomé la relación como quien arregla con una novia. Y nada, funcionó, nos casamos y aquí presento al hijito que tuvimos. Como un mes después recibí la llamada de un amigo, un fotógrafo, Tobias Wenzel, que me dijo, oye, ¿tú perdiste una libreta? Y yo le dije, sí, ¿cómo sabes? Me dijo, no, yo adivino. Y se rió y me dijo, no, me llamó una señora que su hijo al salir de la escuela se encontró una libreta y que mirando en la libreta encontraron mi teléfono aquí metido, el teléfono de un fotógrafo alemán que me había tomado unas fotos en un cementerio. Y entonces ellos te quieren devolver la libreta. Y yo fui donde esta familia, una familia muy amable, me invitaron a almorzar y le pagué a este niño que había encontrado la libreta los $100 que yo ofrecía como recompensa. Y nada, ahí tengo la libreta, ya podría, si quiero, retomar ese otro proyecto. Amigos de Jardín de Libros, ese fue el escritor colombiano Héctor Abad, que ha presentado su novela La Oculta, publicada por el sello Alfaguara.